un dato, mira, un dato que nos envían desde Arica. Ustedes se acuerdan que desde el pasado 27 de febrero se está este despliegue de los militares en la frontera. ¿Para qué? Bueno, limitar el ingreso de migrantes ilegales a nuestro país. Y hay todo un problema con Bolivia. ¿Por qué? Porque Bolivia no acepta, ¿no es cierto?, la reconducción de personas que no sean bolivianas. En el fondo es la devolución de migrantes ilegales. Dice, nosotros aceptamos solo bolivianos, pero si son de nacionalidad... Para poder ponerlo y graficarlo de esta forma, vienen 3 personas caminando, los militares los detienen en la frontera, recién pasaron por ahí, o sea, los están mirando y le dice, tienen que devolverse, que es una de las, ¿se acuerdan que está dentro de la RUF, que tienen que entrar a una conversación, se pueden devolver? Y de los 3, uno es boliviano, los otros 2 son venezolanos, o venezolano y colombiano. Ucraniano, no sé. Serbio. ¿Y qué va a pasar? Que le va a decir, el boliviano va a decir, ya, bueno, me devuelvo. Y los otros pueden decir, ya, sí, bueno, me devuelvo. Y empiezan todos a caminar, pero al otro lado van a estar los militares bolivianos y a decir, ¿sabe qué? Usted boliviano puede entrar, ustedes no los aceptamos acá. Y quedan dando vuelta. O sea, no quedan dando vuelta, ingresan a territorio chileno. Ingresan a territorio chileno, claro. Esa es la verdad. Bueno, ya, fíjate que en ese contexto donde, porque finalmente, ¿qué es lo que ocurrió después de todo esto? Después, al cabo de una semana, ¿no es cierto? La semana que terminó, la ministra del Interior, el subsecretario del Interior, incluso hasta la Cancillería, que han señalado, bueno, que hay un problema con Perú y que esto debe resolverse por la vía diplomática, pero que no se ha resuelto. ¿Por qué? Porque Bolivia no ha colaborado para el control fronterizo. Aún más, algunos dicen, no solo Bolivia no ha colaborado, sino que Bolivia abre sus puertas para que haya una migración ilegal hacia nuestro país. Esa es la acusación más dura. Pero dejémoslo en un término más diplomático, no hay colaboración boliviana en estos términos. Pues bien, ¿qué es lo que ha ocurrido? El fin de semana pasado se supo de un acuerdo tripartito entre Perú, Bolivia y Chile para permitir que camiones bolivianos en medio de las protestas con Perú, sobre todo que se mantienen los bloqueos de carretera en el sur del Perú, bueno... Está muy complicado, hay que decir. Está muy complicado en el sur de Perú, sí. En el resto del país no tanto. Entonces, que se llegó a un acuerdo entre Perú, Chile y Bolivia para que camiones bolivianos, de hecho se habilitó una ruta, la ruta Tambo Quemado, Chacayuta, Santa Rosa, Tacna. Esto fue un acuerdo entre los 3 países para permitir que los camiones bolivianos pasando por Chile puedan volver a su país para evadir el curso, los bloqueos de caminos en Perú. Entonces, uno podría decir, la Cancillería chilena, muy diligentemente, ayuda a Bolivia. Claro, es una ayuda. Ayuda a Bolivia, le soluciona los problemas, está ahí, y Bolivia golpea la puerta y la Cancillería chilena, pero por supuesto, hermanos bolivianos, nosotros... Pero esto no es recíproco. A ver, digámoslo así, esto no es recíproco. Entonces uno se pregunta... Bueno, la Cancillería chilena no tiene capacidad, y cuando digo capacidad me refiero capacidad profesional, para negociar con Bolivia, para conseguir algo de Bolivia, porque fíjate que Bolivia sí consigue las cosas con la Cancillería chilena. Consigue, por ejemplo, este acuerdo. No estoy en contra del acuerdo, pero uno esperaría que acuerdos de este tipo, bueno, tengan una cierta correspondencia, y no la tienen por parte de Bolivia. Algunos dicen, y lo dejo así porque... son versiones de algunos, es que hay una cierta debilidad argumental de la Cancillería chilena ante Bolivia. ¿Por qué? Porque la Cancillería chilena hay, por razones ideológicas, cercanías con el gobierno boliviano. ¿Será tanto? Yo no estoy tan segura, pero sí así, ¿será tanto? ¿O es que hay una incapacidad de la Cancillería chilena de, no sé, de asumir una voz un poco más fuerte en estas relaciones bilaterales? Uno tiene la sensación de que... A ver, y yo quiero dejar claro, este no es un problema de la actual Cancillería o del actual canciller. Esto viene arrastrándose hace mucho tiempo. O sea, las deficiencias... Néstor, las deficiencias en el plano internacional de nuestra Cancillería tienen larga data. O sea, la Cancillería chilena fue sorprendida con el triángulo y la proyección marítima de Perú, por la demanda boliviana ¿para qué decir? Y la plataforma continental. Con los 3 países vecinos, la Cancillería chilena, en instancia anterior, quedó descolocada, fue sorprendida, fue sorprendida. Ahora, aquí algunos dicen, hay un sesgo, quizá ideológico, que hace que haya más reticencia para hacer estas demandas ante Bolivia, pero aquí hay un hecho claro, la Cancillería chilena facilita acuerdos con Bolivia, lo que me parece bien, pero no obtiene nada a cambio en materia, por ejemplo, control fronterizo. Pero esta Cancillería, con la actual administración, es la que
ha llegado, yo diría que casi con Michelle Bachelet, cuando se acuerdan, hubo, que de hecho por de ahí se cuelgan los bolivianos en decirlo de derechos expectaticios, Sí. cuando se reconoce que Michelle Bachelet I había dado una especie de ilusión a los bolivianos de entregar un enclave, Pues sí, porque era un enclave portuario, pero para ellos. revisaron. Por eso, pasaron avión, sobrevolaron. sobrevolaron. Bueno, todo eso lo conocimos a raíz de la demanda de la Haya. Pero lo que yo quiero decir es que llevamos 12 meses y yo creo que aquí va a ser sumamente importante lo que ha anunciado el diputado Jaime Araya de la región de Antofagasta respecto a citar a la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, para que dé cuenta, como dijo el diputado Araya, de cuenta qué ha hecho, porque desde ese entonces ningún gobierno había tenido tanta cercanía con La Paz, con el gobierno actual en Bolivia. Incluso la ministra ha viajado hasta La Paz, ha estado en conversaciones con ellos. Entonces es importante saber, bueno, ¿qué le ha pedido Antonio Urrejola al gobierno boliviano? Si son estos los problemas que hoy día radican en el norte del país, que tiene que ver con la inmigración, porque Bolivia sabe, pues si le entran por Perú, o le entran por Paraguay, o entran por el lado argentino, pero ellos saben que entran por ahí para llegar a Chile. A ver, no hay colaboración alguna, ¿eh? No hay. Eso es lo primero que quiero decir. Entonces, pero a cambio Chile lo considera, pero claro, en la diplomacia uno entrega para recibir algo a cambio. Por ahora, nada, la cuenta está, digamos, en saldo negativo, ¿ah? En esta relación bilateral. Lo otro está en nuestra página web, usted puede verlo, ¿ah? No es morbo esto, es simplemente... Te refieres a las armas. Son pruebas que hoy día se muestran... mira, hoy día hubo una audiencia en virtud de la cual se mantuvo la prisión preventiva para el líder de la coordinadora Arauco Mayecto. Se buscaba modificar la prisión preventiva de Héctor Yaitul. Se mantuvo la prisión preventiva. Se mantuvo finalmente. Porque la Fiscalía, entre otras cosas, presentó pruebas. Así es. Y las pruebas que presentó son fotografías extraídas del propio teléfono de Yaitul, donde él aparece posando con chaleco antibala y armas largas. Creo que un fusil es un M16. Yo no soy experto en armas, pero... Podría ser uno de ellos. Pero puede ser un M16. Armas largas al menos. Sí, pero ¿sabe lo interesante? Que aparece con al menos 2 armas largas distintas. Sí. No es solo una. Entonces, bueno, también se presentaron comparaciones, videos, pero están estas fotografías, usted las puede ver, www.biobiochile.cl, usted ahí revisa y está el titular. Posando con armas y chaleco antibalas, revelan imágenes del celular del líder de la coordinadora Arauco Mayecto, Héctor Yaitul. A ver, ¿por qué esto es relevante? Porque son pruebas del Ministerio Público. Claro, en BioBio TV usted nos puede ver a nosotros, pero detrás están las imágenes que están publicadas en nuestra página, ¿no es cierto? Yo creo que se complica la defensa de Héctor Yaitul con esta imagen, ¿no? Y se complica también la defensa... ¿Hay un sector político que se complica también con esto? Claro, de quienes defienden a Héctor Yaitul, o quienes defienden, digamos, a estas organizaciones. Son armas de guerra, que quede claro, no son escopetas de caza, son fusiles. Son fusiles de guerra. ¿Cómo lo obtuvo? ¿Cómo obtiene la munición? A ver, son preguntas pertinentes a esta altura. Además, en un contexto, ¿sabes, Néstor? Donde, claro, llega el balance del primer año de gobierno, ¿no es cierto? Y aquí hay un fracaso absoluto en qué. En esta materia, este gobierno prometió que durante su primer año iba a alcanzar logros significativos en la macrozona sur. A través, ¿qué es lo que dijo la actual administración? Las políticas anteriores habían fracasado, ellos iban a emprender una nueva política donde no solo iba a haber, diálogo, digamos, donde no solo iba a haber actividad policial para perseguir a los delitos, sino que iba a haber una especie de diálogo para avanzar una solución. Bueno, eso... Que no era ni lo policial ni la plata, porque nosotros aquí lo habíamos dicho en más de una oportunidad, que durante 16 años los gobiernos que llegaron a la Araucanía llegaban con maletas de plata, porque literal era así, iban a anunciar planes de Araucanía, que después seguía siendo sigue siendo la región, una de las regiones más pobres, con Ñuble y Arica, de las más pobres del país. Entonces, no había efecto tenía? Ninguno. No tenía ningún resultado. Claro. Entonces, ahora, era una oportunidad, y es una oportunidad para el gobierno. Y este intento de cambio de política, bueno, fracasó uno porque la ministra Isquiasiches quiso avanzar en ese proceso y fue recibida a balazos. Es bien difícil generar espacio de diálogo cuando te reciban a balazos, y esto se desmoronó también. ¿Por qué? Bueno, porque hubo un aumento de los atentados. A ver si esto también hay que decirlo, y el gobierno tuvo que reaccionar ante una demanda de seguridad de la gente que vive ahí. Y por lo tanto, estas imágenes, claro, es bien complejo. O sea,
En algún momento el gobierno dijo que estaban disponibles para conversar con todos. Yo no sé si hoy día ese mismo discurso podrá ser esgrimido por las autoridades gubernamentales, sea el gobierno que sea, que venga, el que esté, el que estuvo, después de estas imágenes. Y hay otro dato y otra pregunta. ¿Cómo esta organización accede a este tipo de armas? O sea, hay tráfico en la macrozona sur de varios tipos, también de drogas, pero hay un tráfico de armas y esto ha sido advertido en más de una ocasión por las policías, pero sin que se hayan desbaratado cosas relevantes. Recordemos, Néstor, así rápidamente, un armero en Temuco, ¿te acuerdas tú, no? Sí. Que recibía piezas desde Estados Unidos y otro que les vendía desde Santiago. Y gracias a eso modificaba armas de fogueo en armas reales, decomiso también de armas en Iquique con containers que llegaban con piezas de armas desde Estados Unidos. O sea, hay, y ¿sabes lo increíble? No es que esto se produzca, que haya ese tráfico, sino que hay un mercado de armas ilegales en Chile. ¿Vinculado a qué? Al crimen organizado. O sea, 1 más 1 es 2. De importación y todo. Oye, solo para cerrar, porque muchas veces pasamos por alto temas internacionales importantes, pero en el 30 de diciembre, si la memoria no me falla, fue nombrado en China el nuevo ministro de Relaciones Exteriores, pero que no había tenido... Fue el 30 de diciembre, sí, pero que había estado en silencio, bueno, por el feriado chino. Usted sabe que los chinos solo descansan en el mes de enero, que es invierno en ese país. Y habló hoy día. Qin Gang. Y resulta de que va a ser clave lo que va a pasar en las próximas horas, pero dentro de lo que dijo, por ejemplo, sus declaraciones, muy duro contra Occidente, particularmente Estados Unidos, y dice, con China durísimo. Y Rusia trabajando juntos, escuche bien, con China y Rusia trabajando juntas, el mundo tendrá una fuerza motriz. Dentro de varias declaraciones que hizo... Sí, yo quiero decir solo una cosa, esta fue una rueda de prensa donde las preguntas estaban pactadas previamente. Por ende no eran respuestas al voleo ni que las pensó en el momento. Y muchos corresponsales permanentes que están en China, de medios occidentales, no tuvieron acceso a esta conferencia de prensa. O sea, no solo las preguntas fueron pactadas previamente, sino que además fueron seleccionados los periodistas que estaban ahí, a otros se les impidió su ingreso. Bien. Y a propósito de libertad de expresión. Libertad de expresión. Y solo para finalizar, para que usted tenga todos los datos, ¿qué dijo el nuevo canciller chino? Dice, considero que Washington ha tomado a China como su rival principal geopolítico y no se trata de competencia. Intentan contener a China. Mire, intentan contener a China. Esto es confrontación. Y agregó, no dejar de repetir que hay que respetar las reglas, pero si ellos intentan hacer caer al otro, es una confrontación de mala fe. Dijo, si no pisan el freno, refiriendo a Estados Unidos, si siguen con esta locura, términos exactos, digamos, nada podrá evitar que las relaciones descarrilen. Es un tono, o sea, se endurece el discurso chino ante Estados Unidos y además con un guiño hacia Rusia. Análisis sin compromisos. Opinión independiente.